Se saltaron el cumpleaños de mi hija. Pero 2 días después, recibí una solicitud de Venmo, $2,850, compartir en grupo para el crucero familiar. Devolví $1.50 con una nota, no estoy a bordo. Luego bloqueé todas las cuentas compartidas, congelé el acceso a su aplicación de viajes y envié un solo correo electrónico para revocar todas las tarjetas vinculadas. Su disputa no prosperó. La respuesta decía, autorización del propietario confirmada. 5 minutos después, mi madre me llamó 10 veces seguidas. Ni siquiera llamaron. Ni un mensaje de texto, ni un correo de voz, ni un solo emoji de mis padres o mis 4 hermanas en el 11º cumpleaños de mi hija Emily. Nada. Ni siquiera cuando mi esposa Melissa publicó la foto del pastel con Emily sonriendo con su sudadera morada, levantando los dedos en forma de un 11. No era solo insultante, era quirúrgico. Silencio planeado, dijo Melissa, hay que darle tiempo. Pero yo ya lo sabía. 2 noches antes, durante un FaceTime grupal, mi hermana Kathleen mencionó algo sobre el momento oportuno. Y la semana siguiente estaría llena, todas tenían ese tono raro de puntillas. No le di mucha importancia. Tal vez tenían cosas del trabajo o alguien estaba enfermo. No insistí, pero no estaban enfermas. 2 días después de que el cumpleaños de Emily pasara como un fantasma, recibí una solicitud de Venmo. Era de Kathleen. La nota decía, muñeca 2850, participación grupal para crucero familiar. Fue entonces cuando mis manos comenzaron a temblar. La miré fijamente durante 1 minuto completo. La foto de perfil era de todas ellas, quemadas por el sol y radiantes frente a un crucero del que ni siquiera sabía que habían embarcado. Mis padres, mis 4 hermanas, sus maridos e hijos. Todos y cada uno de ellos en el Caribe, aparentemente, mientras Emily soplaba las velas en nuestra sala de estar con su mejor amiga y un niño vecino de la calle. No respondí a la solicitud. En su lugar, envié $1.50 con una nota. No estoy a bordo. Luego me puse a trabajar. Primero, bloqueé todas las cuentas compartidas, el inicio de sesión bancario, las unidades en la nube, el Dropbox compartido que mi padre insistía en que usáramos para los asuntos fiscales familiares, incluso la estúpida aplicación de viajes que siempre me hacían ayudar a pagar. Desaparecido. Luego envié un correo electrónico. Asunto, cancelar todas las tarjetas vinculadas. Adjunté una copia escaneada de mi identificación como titular de la tarjeta y le pedí al banco que congelara y volviera a emitir todo con nuevos números. La disputa que presentaron más tarde fue inútil. Yo mismo había firmado todo. El mensaje que recibieron fue simple. Autorización confirmada por el titular de la tarjeta. 5 minutos después, mi madre me llamó 10 veces seguidas. Cuando no contesté, cambió a Melissa. El mismo patrón. 10 llamadas seguidas. Luego, los mensajes de texto comenzaron a aparecer en ambos teléfonos. Capturas de pantalla del itinerario del crucero, una selfie grupal con el título, desearíamos que estuvieras aquí. Y un mensaje de mi madre que decía, este es un asunto familiar. No nos destruyas por un solo viaje. ¿Un solo viaje? Melissa caminaba de un lado a otro de la sala de estar con la mandíbula apretada. No dijo nada durante un rato, luego finalmente murmuró, dejaron a nuestra hija fuera a propósito. Sabía que tenía razón. No fue un accidente. Ellas lo sabían. Habíamos enviado las invitaciones hacía semanas. Mi padre incluso confirmó su asistencia con un pulgar hacia arriba. No es que se les olvidó, es que eligieron hacerlo. Esa noche, Melissa y yo nos quedamos despiertos hasta pasada la medianoche, susurrando mientras Emily dormía arriba. Todavía estaba felizmente inconsciente. Lo único que le importaba era el álbum de fotos que le habíamos hecho y la tableta de dibujo que había estado pidiendo desde el año pasado. Pero en el fondo, sabía que no permanecería en silencio para siempre. Y no lo hizo. La primera señal de que la tormenta aún se estaba formando llegó a la mañana siguiente de haber cerrado todo. Abrí mi bandeja de entrada para encontrar un solo correo electrónico de mi padre. El asunto decía, seamos civilizados. El hombre que una vez me dijo, la familia es más importante que los negocios, ahora estaba usando jerga de abogado para volver a la conversación. El cuerpo del correo electrónico era peor. Afirmaba que el crucero había sido una reserva espontánea,
Algo sobre una ventana de descuento que no podían dejar pasar y que accidentalmente se había superpuesto con el cumpleaños de Emily. Mencionó una señal de celular irregular, vagas disculpas y terminó con: te extrañamos y esperamos que esto no se convierta en un problema mayor de lo que debe ser. Estaba lleno de excusas, pero vacío en el centro. Sin reconocimiento real, sin arrepentimiento, solo control. El tipo de lenguaje que usas cuando intentas manejar una situación, no disculparte por una. Lo dejé sin responder. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Revisé la cámara Ring. Era mi hermana Mara. Estaba parada allí sola sosteniendo una bolsa de regalo de plástico con tema de crucero y lo que parecía una tarjeta. No tocó la puerta. Simplemente esperó. La observé inquieta, cambiando de un pie al otro. Luego, después de un minuto o dos, colocó la bolsa en el felpudo y regresó a su coche. Melissa permaneció en silencio en la cocina. Salí 10 minutos después y agarré la bolsa como si fuera radioactiva. Dentro había un llavero con forma de crucero, un bolígrafo brillante que decía Paraíso 2025 y una tarjeta de regalo de Claire's. $50. El sobre estaba dirigido a Emily y firmado con la letra de Mara. Sentimos habérnoslo perdido. Te queremos para siempre. Eso fue todo. Nada de los demás, ningún mensaje de mis padres, ningún regalo, ni siquiera una llamada. Tiré la tarjeta a la basura de la cocina. Melissa abrió el refrigerador como si no me hubiera visto hacerlo. No había dicho mucho desde la solicitud de Venmo. Solo pequeños comentarios aquí y allá. Pequeños destellos de incredulidad, pero sobre todo silencio. El tipo que requiere esfuerzo. Una hora después, Emily entró corriendo desde el porche con una bolsa. Supongo que no la había enterrado lo suficientemente profundo en el contenedor. Sostenía el crucero de caramelo como si fuera un huevo Fabergé. Mira lo que dejó la tía Mara, dijo. Dijeron que me llevarán la próxima vez. Melissa levantó la vista de su computadora portátil, luego volvió a bajarla sin decir una palabra. Simplemente asentí y le dije a Emily que hablaríamos de ello más tarde. Esa noche, mientras Melissa cargaba el lavavajillas y Emily estaba arriba probando su nueva aplicación de dibujo, recibí un correo de voz de mi padre. Lo reproduje 2 veces. No preguntó cómo estaba Emily. No dijo nada sobre el cumpleaños. Comenzó con una frase sobre seguir adelante y cómo necesitábamos tener una conversación seria sobre el negocio, específicamente el proyecto Tempi, uno de nuestros desarrollos más rentables dentro de la empresa familiar. Yo poseo la mayoría. Mi padre lo sabe. Siempre lo ha sabido. Cuando lo llamé, le di exactamente 2 minutos de charla trivial. Luego interrumpí. Me estoy retirando del negocio. Tienes 30 días para quitar tus nombres de las cuentas. Después de eso, estás congelado. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿de verdad estás dispuesto a hacer explotar todo lo que construimos por la fiesta de cumpleaños de una niña? No respondí. Simplemente colgué. Más tarde esa noche, Emily entró en nuestra habitación llorando. Se acurrucó entre nosotros y dijo que no entendía. Seguía preguntando qué había hecho mal. Y luego, justo antes de quedarse dormida, murmuró algo que me dio escalofríos. La abuela dijo que estabas enojado porque no te invitaron. Fue entonces cuando supe que mis padres ya habían comenzado a ponerla en mi contra. Y lo que es peor, lo estaban haciendo a través de la única ventana que les quedaba, Emily. Una semana después del correo de voz, todo se volvió más silencioso, pero no en el buen sentido. Era esa extraña calma de la que habla la gente antes de que un tornado toque tierra. Melissa también lo notó. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más comentarios pasivo-agresivos en Facebook, solo silencio. Entonces, una noche, llegó un sobre grueso por correo. Sin remitente, solo mi nombre y el número de nuestra casa y una caligrafía cuidadosa. Dentro había copias de viejos contratos comerciales, cosas de hace más de una década, de cuando ayudé a mi padre a reestructurar la empresa después de la crisis inmobiliaria. Entre ellos había una nota adhesiva. Hablemos antes de que las cosas se pongan feas. No necesitaba preguntar quién lo envió. Melissa leyó las páginas y luego las arrojó de nuevo a la mesa de la cocina. No solo están tratando de hacerte sentir culpable ahora, dijo, están tratando de asustarte. Pero lo que no entendían, lo que ninguno de ellos parecía entender, era que yo no tenía miedo.
Pensaban que no me iría debido a lo profundamente atado que estaba todo. Dinero, propiedad, los pagos de la hipoteca de mi hermana que todavía pasaban por nuestra cuenta compartida de la empresa. Pero olvidaron que ya no tenía 12 años. No necesitaba su aprobación, y no eran las personas que creía que eran. A la mañana siguiente, comencé el papeleo para separar completamente mis activos del negocio familiar. Les di 30 días para que limpiaran cualquier cosa con sus nombres. Eso incluía el contrato de arrendamiento de la oficina que mis padres todavía usaban, la tarjeta de presentación compartida que mis hermanas abusaban para cenas con clientes y la cuenta de impuestos en la que todos se aprovechaban cada abril. Melissa me ayudó a revisar todo. Era meticulosa, implacable. Creo que los odiaba más que yo. 2 días después, mi madre apareció en la escuela de Emily. Me enteré porque la secretaria de la escuela me llamó, confundida. Dijo que Emily ya había sido recogida por su abuela. Salí del trabajo y conduje directamente allí, con el corazón latiendo con fuerza durante todo el camino. Emily estaba en el estacionamiento con mi madre, sosteniendo un batido y una pequeña bolsa de compras. Cuando llegué, Emily saludó como si nada estuviera mal. Mi madre no parecía sorprendida. Simplemente sonrió, dijo, estábamos poniéndonos al día, y le entregó a Emily sin decir una palabra sobre permisos o reglas o nada. En el coche, Emily me dijo que la abuela dijo que solo estábamos peleando por dinero y que todos volverían a estar felices pronto. Mantuve mis manos en el volante y no dije nada en todo el camino a casa. Esa noche, envié un mensaje de texto a todo el hilo del grupo familiar. Nadie recoge a Emily sin el permiso escrito mío o de Melissa nunca más. No respondieron. Pero al día siguiente, llegó un mensaje, no de ellos, sino de la consejera escolar de Emily. Aparentemente, mi madre había pedido ser agregada como contacto de emergencia. Cuando la escuela dijo que necesitaban la aprobación de los padres, ella discutió, dijo que tenía todo el derecho como abuela. Melissa se descontroló. Quería llamar a la policía, obtener una orden de alejamiento. Le dije que esperara, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque tenía algo mejor en mente. Al día siguiente, llamé al contador que manejaba los libros de la familia, un amigo de la universidad. Le dije que quería que se cortara todo vínculo financiero. No hizo preguntas, solo dijo, entendido. Esa misma semana, revoqué el acceso de mi padre a la plataforma inmobiliaria que usamos para todos los proyectos nuevos. En 1 hora, envió un correo electrónico de 2 frases. No me di cuenta de que las cosas estaban tan mal. Emily necesita a sus abuelos. Arreglemos esto. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de Emily en absoluto. No estaban tratando de reparar nada. Estaban tratando de mantener el flujo de dinero y estaban usando a mi hija para hacerlo. El correo electrónico de mi padre permaneció sin abrir durante 2 días. Lo leí eventualmente, pero solo para confirmar lo que ya sabía. Se trataba de la imagen. Unas pocas líneas sobre la unidad familiar y la curación. Y, por supuesto, un recordatorio no tan sutil de que Emily necesitaba equilibrio en su vida. En realidad escribió eso como equilibrio, como si colarse a nuestras espaldas y arrastrar a una niña a la manipulación de adultos fuera de alguna manera un contrapeso noble para Melissa y para mí protegiéndola. Pero solo estaban empezando. Ese fin de semana, Emily preguntó si podía hacer una videollamada con la abuela. Melissa se congeló. Le dije que adelante. Necesitaba saber qué se decía entre bastidores. Escuché desde el pasillo. La conversación comenzó normal. Mi madre elogió sus dibujos, preguntó sobre la escuela, actuó como si todo estuviera completamente bien. Pero luego cambió de rumbo. Preguntó si Emily alguna vez sentía que yo estaba enojado todo el tiempo. No, ella dijo, a veces los padres se abruman con las cosas del dinero y se olvidan del amor. Emily no respondió. Simplemente miró hacia abajo y cambió de tema. Más tarde esa noche, me preguntó si éramos pobres. Ahora, esa pregunta rompió algo en mí. Abrí mi computadora portátil y programé una reunión con nuestro abogado. No para demandar a nadie. Todavía no. Solo para redactar una revisión del fideicomiso familiar y eliminar oficialmente a mis padres de cualquier plan de dispersión futura. No iba a dejar que Emily heredara un desastre tóxico. Entonces sucedió algo inesperado. Melissa recibió una llamada de Kathleen, mi hermana mayor. No habían hablado en meses.
Kathleen dijo que quería aclarar las cosas, que no estaba de acuerdo con el plan del crucero, que pensaba que saltarse el cumpleaños de Emily estaba mal, pero se sintió presionada a no hablar. Dijo que mi madre les dijo a todas que yo insistí en tener la fiesta a solas. Esa era la narrativa ahora que les había dicho que no vinieran. Melissa la dejó hablar. Luego preguntó con calma si Kathleen realmente creía eso. Kathleen no respondió directamente. En cambio, dijo algo que nos tomó a ambos por sorpresa. ¿Crees que Emily querría perder a toda su familia por esto? Esa pregunta nos dijo todo. Todavía estaban usando a Emily, solo vistiéndola de preocupación. Después de la llamada, Melissa me miró y dijo, no van a parar. No hasta que estén completamente aislados, emocional, legal y financieramente. Así que tomé la decisión. Al día siguiente, saqué nuestro último proyecto conjunto, una construcción de apartamentos en Scottsdale, del paraguas de la empresa familiar. Lo tomé bajo mi LLC privada. Era el más rentable que teníamos, y yo era el principal inversor. Contraté a un nuevo gerente, un contador independiente y un consultor legal. No más contraseñas compartidas. No más nada conjunto. Luego hice un último movimiento. Llamé a Emily de su habitación y la senté. Melissa se unió a mí. Le dijimos con cuidado que estábamos haciendo cambios en la familia, que todavía podía amar a sus abuelos y tías, pero que íbamos a tomar algo despacio. Escuchó en silencio. Luego nos sorprendió. Dijo, ¿todavía puedes perdonarlos algún día? Incluso si fueron muy malos. Pregunté por qué quería eso. Porque tú eres el bueno, dijo. ¿Y si el bueno se vuelve malo, quién queda? No pude responder eso. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la culpa. No arrepentimiento por proteger a mi hija, sino por tener que hacerlo. Unas 2 semanas después del silencio, el aire alrededor de nuestra casa se sentía como un aliento infernal. Nada de mis padres, nada de mis hermanas, ni mensajes de texto, ni llamadas, ni dramas. Al principio, parecía que tal vez finalmente habían retrocedido. Pero Melissa lo dijo antes de que yo pudiera. Esto no es paz. Es una trampa. Tenía razón. La calma se rompió un miércoles por la mañana justo antes de que Emily se fuera a la escuela. Melissa recibió un correo electrónico de un nombre que no reconoció. Era de una mujer que decía ser abogada de bienes raíces que representaba a mi hermana Hallie. Según el correo electrónico, Hallie creía que tenía una participación accionaria no documentada en el desarrollo de Scottsdale, el mismo que había retirado del negocio familiar hacía semanas. El mensaje solicitaba mediación antes de considerar el litigio. No solo fue inesperado, fue absurdo. La participación de Hallie en Scottsdale era inexistente. Una vez se refirió a él como «tu cosa del desierto» durante una llamada de Zoom, pero ahora aparentemente también era suyo. Se lo envié a mi abogado, quien respondió en minutos. Cero base legal. Que lo intenté. Pero no se trataba de ganar. Era un disparo de advertencia. Querían recordarme que todavía estaban en el juego, todavía dando vueltas, todavía dispuestos a convertir la sangre en influencia. Más tarde ese día, Emily recibió un pequeño paquete por correo. Sin remitente, sin nota más allá de una pequeña tarjeta con la letra de mi madre. Nunca olvides de dónde vienes. Dentro había un collar de plata con un colgante de corazón. Barato pero pulido. A Emily le encantó al instante. Lo usó al día siguiente. Melissa estaba parada en la puerta, viéndola salir para la escuela con una mirada que no había visto antes. Resentimiento mezclado con impotencia. Le dije que lo dejara pasar. Que mostraran su mano. Cuanto más lo intentaran, más fácil sería demostrar que estaban manipulando a una niña para tener acceso. 2 noches después, estaba trabajando hasta tarde cuando mi asistente me envió un mensaje. Tu papá está aquí. Pensé que era una broma. Salí y allí estaba, sentado en la zona de recepción como si fuera una reunión familiar. Tenía un café en una mano y una carpeta delgada en la otra. Se puso de pie cuando me vio y dijo, dejemos de actuar como extraños. No dije una palabra, solo abrí la puerta y esperé a que la atravesara. Cuando no respondí, hizo una pequeña sonrisa como si yo fuera el irracional. A la mañana siguiente, llamó Kathleen. Sonaba apagada, asustada, casi. No perdió tiempo.
Dijo que mis padres planeaban solicitar los derechos de visita con Emily. No la custodia total, no una batalla legal, solo el acceso reconocido por el tribunal. ¿Van en serio?, dijo. Mamá dijo que no le dejaste otra opción. Colgué sin decir nada. Más tarde ese día, recibí una alerta automatizada de que alguien había intentado iniciar sesión en nuestro antiguo Dropbox familiar compartido. Ya estaba cerrado, ya estaba muerto, pero todavía estaban hurgando en las cerraduras. Le dije a Melissa que teníamos que prepararnos para algo más que pequeñas ofensas. Teníamos que prepararnos para una guerra legal. Ella no dudó. Comenzó a organizar cada archivo, textos, llamadas, capturas de pantalla, fotos de cumpleaños perdidos, todo. Incluso la solicitud de Venmo. Fue quirúrgica. Pero entonces Emily hizo algo que nos detuvo a ambos en seco. Después de la cena, me entregó un trozo de papel de su cuaderno de bocetos. En su letra, apenas una frase. Creo que quieren que los odies para siempre. No dejes que ganen. No lo explicó. Simplemente lo entregó y volvió a su habitación como si hubiera entregado un mensaje de otra persona. Tal vez sí. Tal vez fue de una parte de ella que todavía creía que la gente podía cambiar. Esa noche, mientras Melissa doblaba la ropa y la casa estaba en silencio, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un correo electrónico. Mamá, papá, reunámonos. Lo miré durante un rato. No lo envié, pero tampoco lo borré. Algo había cambiado. No estaba seguro de qué. Tal vez esto ya no se trataba de venganza. Tal vez se trataba de terminar lo que empezaron en mis términos. Eligieron el restaurante cerca del antiguo cine al que solíamos ir de niños. El tipo de lugar con menús laminados y cabinas rojas agrietadas. Elección de mi madre, estoy seguro. Una ubicación empapada de falsa nostalgia. Como si eso pudiera suavizar algo. Entré exactamente a las 6 de la tarde. Ya estaban allí, sentados uno al lado del otro en una cabina junto a la ventana. Mi papá levantó la vista primero. Sonrió como si fuera un martes normal. Mi madre siguió, sus ojos un poco rojos, probablemente más por el estrés que por la tristeza. No me senté, no de inmediato. Mi papá hizo un gesto hacia la cabina. Solo queríamos hablar. Me deslicé más por curiosidad que por otra cosa. Los primeros minutos fueron ligeros. Preguntaron por Emily, por Melissa, por el trabajo. No ofrecí mucho. Mi silencio hizo el hablando. Entonces mi madre se inclinó y preguntó si realmente iba a dejar que todo se desmoronara por un malentendido. Esa fue la palabra que eligieron, malentendido. Les dije que no se trataba de un cumpleaños perdido. Se trataba de un patrón, sobrecontrol, manipulación y pretender que el amor era incondicional cuando claramente tenía ataduras. Dije que su repentina necesidad de derechos de visita decía más que cualquier disculpa. Mi papá negó con la cabeza. Pensamos que nos cortarías para siempre. Entramos en pánico. No dijo lo siento. Solo que entramos en pánico. Entonces mi madre sacó un papel, una propuesta que llamó. Términos escritos para que reconstruyéramos con estructura, visitas bisemanales, interacción comercial limitada, independencia financiera, todo firmado y atestiguado. Mi papá agregó que se retirarían de todos los activos de la empresa. Sin demandas, sin amenazas. Querían reiniciar oficialmente. Tomé el papel y me fui sin estar de acuerdo. Esa noche, lo leí con Melissa. Era más limpio de lo que esperaba. Sin trampas, solo límites desesperados disfrazados de compromiso. Y, sin embargo, fue Emily quien tomó la decisión final por nosotros. A la mañana siguiente, preguntó si todavía éramos una familia rota. No sabía cómo responder. Ella dijo, no son buenos siendo amables, pero todavía quieren estar cerca de mí. Eso significa algo, ¿verdad? Eso golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho en el restaurante. Así que firmé el papel. No porque confiara en ellos. No porque lo merecieran, sino porque mi hija tenía 11 años y ya entendía algo que acababa de aprender. El perdón no es debilidad. Es control. Es elegir seguir adelante. Incluso cuando el pasado sigue tirando de tu manga, Melissa y yo mantuvimos la separación financiera permanente. La empresa es mía ahora. Limpio,
tranquilo. Las visitas comenzaron pequeñas, solo Emily al principio, luego días festivos, luego cenas. Nadie habla del crucero nunca más. Nadie habla de ese cumpleaños. Pero a veces, cuando veo a mi madre observando a Emily con esa sonrisa tensa que siempre usa cuando sabe que casi pierde algo, recuerdo que no se disculparon. Simplemente se rindieron. Actualización, pasaron 6 meses. El papel que firmaron se mantuvo mayormente. Mis padres mantuvieron la distancia, al menos de mí y de Melissa. Venían para las visitas programadas, siempre a tiempo, siempre educados. A Emily le encantaba volver a verlos. Nunca habló de lo que pasó, y no le pedimos que lo hiciera. Ese era el acuerdo. Ella se mantiene fuera de la guerra en la que casi dejamos que quedara atrapada. Las cosas casi se sentían manejables. Entonces algo inesperado llegó en un grueso sobre amarillo de un abogado de sucesiones en Arizona. Melissa lo abrió antes de que yo llegara a casa. Cuando entré, estaba sentada en la mesa del comedor sosteniendo una pila de cartas viejas. ¿Qué es esto?, pregunté. Me entregó una ya abierta. La carta estaba fechada hace 5 años de mi tío Ron, el hermano menor de mi padre que vivió fuera de la red la mayor parte de su vida. No lo había visto desde mi boda. Resultó que había muerto 6 meses antes. Sin funeral, sin obituario. Pero había dejado atrás tierra. 53 acres justo fuera de Sedona. Tranquilo, intacto, valía una pequeña fortuna ahora. Y aquí está el giro. Me lo dejó a mí. No a mi padre, no a la familia, solo a mí. En la carta, Ron escribió que había observado desde la distancia, sabía qué clase de hombre era mi padre y vio lo que estaba tratando de hacer con el negocio. Pensé que eras el único que podría no arruinar esto. Miré esa línea durante mucho tiempo. Melissa sacó otro papel del sobre, uno que no había visto todavía. Una nota del abogado que decía que mi padre había intentado impugnar el testamento. Silenciosamente, sin decirle a nadie, unas semanas después de la muerte de Ron, presentó una moción privada alegando influencia indebida. Fue denegada, agregó el abogado. Puede intentarlo de nuevo. Así que ahí estaba. Mientras estábamos siendo agradables, comiendo cenas familiares y compartiendo visitas tranquilas, mi padre había estado tratando de tomar algo que nunca fue suyo para empezar. Nuevamente, no le dije nada a Emily. Todavía no. Pero le dije a Melissa que iba a Arizona solo. Necesitaba ver la tierra. Lo que encontré fue extraño. La propiedad era hermosa, salvaje, aislada. Pero en el medio, justo más allá de un lecho de arroyo seco, había una pequeña cabaña de madera, construida a mano, de una habitación. Y en la pared interior, grabada en las vigas, había un nombre, Emily. Solo eso, nada más. Mi tío nunca la había conocido, nunca siquiera había preguntado por ella. Pero en algún lugar de ese silencio, le había dejado algo. Esa noche, me paré afuera de la cabaña y llamé a mi papá. Contestó al segundo timbre. Sé sobre la tierra, dije. No lo negó. Solo hizo una pausa y luego dijo que habría sido desperdiciada en ti. Colgué y supe entonces que ningún papel, ningún acuerdo, ninguna cena programada podría arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Algunas personas no sanan. Algunas personas simplemente dejan de fingir. Me quedé con la tierra. No construí en ella. Pero tomé una decisión. Cuando Emily cumpla 18 años, es suya. Tal vez la queme. Tal vez construya algo mejor. De cualquier manera, no será desperdiciada.